Muy bien, pues de nuevo, muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Hoy pues queremos enviar un saludo, un fuerte abrazo para todas las madrecitas de nuestra iglesia, nuestra congregación, para todas las familias que nos rodean. Y bueno, pues nosotros en experiencia propia nunca podríamos negar el valor de la madre. En un sentido es un ser muy único, muy especial que Dios creó en su propósito de llevar muchos hijos a la gloria. Su plan estaba ahí al haberle dado una compañera, una mujer a Adán, pero a través de ella sería cumplido el plan de Dios de llenar la tierra y multiplicarse. Bueno, la verdad es que todos nosotros hayamos nacido varones o mujeres, todos fuimos sustentados desde el vientre de nuestra madre. Desde ahí ella empezó a manifestar su calor, su cuidado, su personalidad, sus sentimientos, sus emociones, empezaron a transmitirse de una manera vital. Esa formación influyó mucho en nuestra personalidad, en nuestros sentimientos, nuestros valores también. Y bueno, eso solamente fue el inicio. Una vez que vimos la luz de este mundo, pues empezó a derramar su calor. Aquella criatura solo se sentía segura con el calor de su madre, con el olor de su madre. Y si se retiraba la madre, pues la criatura empezaba a llorar, porque solamente bajo su abrigo sentía seguridad, confort. Y bueno, no digamos también que empezó a transmitirle la vida a través de aquella leche maternal que era la vida misma que le estaba transmitiendo. De hecho, esto empezó desde que estaba en el vientre, a través de aquel cordón umbilical. Y bueno, fuimos creciendo en ese calor, en ese abrigo, en esa seguridad. Fuimos creciendo y siempre era la figura, ustedes recordarán, que primero buscábamos. Y de tal manera que pues fue velando por nuestras necesidades, por nuestros alimentos, por nuestra salud, fue velando y cuidando celosamente. Su espíritu maternal que Dios le dio es lo que la empujaba a cumplir, y no le costaba una pena o un dolor hacerlo, porque eso es el espíritu de una madre. Y bueno, fuimos creciendo, fuimos entrando en una vida de madurez, y siempre esa figura es la pieza esencial en el hogar. Los padres visitan la casa, los hijos que se casan visitan la casa porque quieren estar cerca de su madre otra vez. Bueno, en este sentido es la virtud, la gracia que Dios le da a la madre. Por eso los cantos dicen: madre como tú solo hay una, ¿verdad? Y es una gran verdad. Y bueno, eso es en cuanto a su cuidado, su celo, su entrega, y lo hace con un espíritu que ella tiene. Es algo innato, ya viene ella con ese sentido. Pero también hay un enfoque de mucho valor en las madres como siervas del hogar.
La madre sirve a su esposo, sirve a sus hijos con una abnegación, con un esfuerzo, con una entrega. Y nunca puede quitarse, como decimos, el overol de servir en la casa. Es algo especial en ella, en la madre. Pero hoy yo les quiero hablar todavía de un nivel más alto que Dios le concedió a la madre y en un sentido a la mujer en general. Dios le haya dado hijos o no, pero esta gracia de servir a Dios en la obra. Ciertamente, como madre tiene un espíritu natural, las responsabilidades, la administración, es algo natural, pero en esta parte realmente el espíritu de Dios, el espíritu de servir, es el que Dios levanta también a la mujer con un grado mucho más alto, más alto. Si ella aprendió a servir en el hogar, Dios quiere que levante sus ojos hacia Él, que sirva en su obra. Y es una bendición, un reconocimiento en el tema, en el pasaje que vamos a ver cómo el Señor Jesucristo le dio un reconocimiento a una mujer que además era viuda, que tenía un hijo y que sirvió con todo lo que ella tenía al Señor, al punto de poder llegar a morir. Bueno, este es el enfoque todavía que yo quiero transmitirles, que Dios tiene un espacio especial, un lugar, un nivel de servicio para la mujer en general, pero en este caso la madre tiene que renunciar a algunas cosas en su anhelo de cumplir su espíritu en el hogar. Y es lo que vamos a ver aquí, un grado de renuncia, pero a la vez es un grado de fe. Es lo más alto que puede experimentar una persona, sea varón, sea mujer, sea una madre, sea un joven, servir a Dios. Y es lo que vamos a ir enfocando en este tema. Se titula La fe de un siervo y profeta de Dios y la fe de una viuda. Este es un enfoque, es un tema de fe, ¿verdad? Y está en el pasaje de Primera de Reyes 17, del 8 al 18. Es al 16, perdón, aquí me equivoqué. Y aquí tengo el texto escrito. Perdón, entonces es que no lo copié del todo. Bueno, déjenme ir a la Biblia. No lo copié completo. Me faltaron unos versículos, pero aquí lo tengo. Dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Aquí está refiriéndose al profeta Elías. Y dice: vino a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él
la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Está un poco exigente, ¿verdad? Bueno, pero miren, vamos a ir enfocando que esto él lo hizo no por prepotencia, todo lo contrario, lo hizo por la fe, porque Dios le había dado esta orden. Y él está haciéndolo a pesar de la penuria que estaba contemplando. Entonces le dice: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Él sabía lo que estaba haciendo, pero además lo estaba haciendo por fe. Él creía que Dios se las arreglaría para que aquel mandato se cumpliera. Entonces, él estaba obedeciendo a Dios, creyendo que eso es la fe. Entonces, ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Pasé un versículo clave, el versículo 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Bueno, este evento se dio en medio de una gran sequía. Fue precisamente cuando Dios mandó al profeta Elías a avisarle al rey Acab que por sus pecados, por su rebeldía, por su idolatría, él mandaría una sequía durante 3 años y 6 meses, que no llovería en toda la tierra de Israel. Bueno, estaban en medio de esa gran calamidad, y es cuando Dios escoge ese tiempo precisamente para mostrar esta situación en extremo de fe, ¿verdad? Y dice, esta fue la promesa. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. ¿Verdad? Esta es la respuesta a la fe de él y de ella. Entonces ella contemplaba ya, después de aquello, en la calamidad que estaban viviendo, que ya después de aquella torta que comieran, morirían. Pero dice aquí que él y ella y su casa comieron muchos días. Cuando Dios le dijo, ve, porque yo he dado orden para que esa viuda te sustente. Bueno, esto Dios lo dejó para realmente mostrarnos ese nivel más alto que tiene en una vida de fe, cuando todo lo que nos rodea es incapaz de proveer algo que nos permita seguir viviendo. Y exactamente Dios quiso hacerlo así, y concluye diciendo, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Bueno, podemos ver 2 personas, pero la más alta es la que está diciendo qué es lo que va a suceder.
y es la tercera persona, Dios mismo. Bueno, vamos a ver algunos detalles en esta vida de fe. Podemos pensar que el profeta pues era una persona ya acostumbrado a las situaciones difíciles en el cumplimiento que Dios le estaba encomendando, pero esta mujer de improviso le llegó esta orden y vamos a ver cómo ella pudo creer la palabra de Dios. Dice: ahora Dios condujo a Elías del arroyo seco a una ciudad gentil. Bueno, déjenme decirles que este gran profeta Elías es el que fue arrebatado en un carro de fuego y llevado al cielo. En ese momento terminó su ministerio sobre la tierra. Dios mostrando cosas prodigiosas en la vida de Elías. Él es el que transfiguró junto con Moisés allá en el monte de la transfiguración para que sus discípulos los vieran. Tanto Moisés como Elías ya habían partido a la presencia de Dios y Dios los trae en una visión para hablarles a sus discípulos. Este Elías junto con Moisés es el que está anunciado en Apocalipsis, que vendrán los dos testigos de Dios y se pararán sobre el monte de Moriah, sobre el monte de Jerusalén. Y esos dos testigos, Moisés a través de la ley y Elías a través de las profecías, son la presencia que Dios va a estar mostrándole al mundo de todo lo que Él habló a través de los siglos. Bueno, es este Elías. Si ustedes leen en Primera de Reyes, todos los eventos maravillosos en los que Dios lo hizo participar. De hecho, aquí él estaba huyendo bueno, era la región de Samaria. Estaba huyendo porque había dado muerte a los falsos profetas. 400 falsos profetas que servían a un ídolo o a un dios, falso dios que se llamaba Baal, y a una diosa que se llamaba Acera. Y Dios le mandó que decapitara a todos aquellos falsos profetas. Y por esto él fue huyendo. Y antes de cumplir eso, precisamente por esa idolatría que estaba en el pueblo, Dios le dijo que cerrara el cielo por 3 años y medio. Y no hubo agua en toda la tierra de Israel. Y le dijo Dios: ve y escóndete, porque te van a buscar para que vuelvas a abrir el cielo, pero no te van a ver hasta que yo te diga. Vete. Se llamaba Kiriat, la región donde estaba un arroyo de agua. Dijo: porque beberás del arroyo y los cuervos te traerán el alimento. Bueno, veamos quién era este profeta de fe, pero veamos también esta faceta, porque en un sentido él está reflejando una figura del Señor Jesucristo, que para cumplir su misión o su ministerio de profeta y ser un siervo, tenía que despojarse de aquel reconocimiento que tenía como un gran profeta, y él tenía que despojarse de eso y tomar forma de siervo hecho semejante a los hombres. Aquí lo estamos viendo como un siervo que está entregando su vida para que Dios mostrara este gran milagro. Y bueno, vamos a ir viendo estas cosas. Por ejemplo, esta figura de él está cumplida o la cumplió el Señor Jesucristo en Filipenses 2,
versículos desde el 5, dice, vamos a leerlo, hasta el 10, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este pasaje nos está llamando a una vida de siervos o de servicio. Todo el que sirve a Dios es un siervo de Dios. Y dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. La frase clave aquí dice, no estimó ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Él se despojó a sí mismo de la divinidad para ser un siervo, y es lo que la figura que estamos viendo en Elías. Ser profeta era tener la autoridad para hablar en el nombre de Dios, para profetizar lo que había de suceder, para hacer milagros, para mostrar muchos prodigios. Eso hablaba muy alto de un profeta, pero ser un siervo era lo más bajo. Bueno, esa es la figura que Dios quiere transmitirnos, que Elías aquí se está despojando, y es algo que nosotros debemos de pasar en la experiencia de despojarnos. ¿Quién es la personalidad que yo quiero proyectar solamente? O los títulos, o el nivel social, o el nivel intelectual. Para tomar forma de siervo te tienes que despojar y bajar a la condición de decir, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y él fue con esta viuda porque Jehová era el Señor en su vida. ¿Qué quieres que yo haga? Lo sacó de allá del arroyo y parecía que las cosas mejorarían, pero no, todavía lo llevó a algo más calamitoso. Aquella escena que estamos viendo aquí, también aquí nos hace recordar la vida de José, el soñador, cuando lo tomaron sus hermanos y lo vendieron, aquella caravana que compraban esclavos, y lo vendieron como esclavo en Egipto, a la casa del gran comandante del rey de Egipto, y luego de allí fue bajando a la cárcel, y luego Dios lo elevó para ser el segundo de Faraón. Bueno, eso es lo que estamos, la figura que estamos queriendo entender aquí. Si hemos de servir, es necesario despojarte de tus vestiduras que tú quieres vestir tu alta dignidad y tomar forma de siervo. Pero aún así, aunque estoy transmitiendo esto, el mayor mensaje aquí en este pasaje se centra sobre la viuda. Le dice Dios, levántate, vete a Sarepta. Dios seguía trasladando a Elías de su casa a Jezreel. Ahí fue donde anunció la gran sequía. Y de Jezreel a Kerit era el lugar donde estaba aquel arroyo, y igual yo he mandado a los cuervos que te sustenten. Bueno, y de Kerit a Sarepta. Sarepta estaba fuera de la región
o del territorio de Israel. Era un área de Sidón, los sidonios. Ellos eran gentiles, no eran pueblo de Dios. Y esta mujer fue la que Dios escogió, una mujer gentil, para que sustentara al gran profeta de Dios. Y en eso vamos a ver algo también aquí. Esta trasladación lo hacía cada vez más fuerte, ¿verdad? Él no estaba renunciando a su obediencia de fe. También debemos recordar que esta región en general era el lugar de donde salió la reina impía Jezabel entre los sidonios. Ellos adoraban este dios Baal y a la diosa Acera. Esta fue la mujer del rey de Israel, la que él eligió para que fuera su esposa y reina, y fue una mujer terrible. Ustedes pueden leer ahí en Primera de Reyes quién era Jezabel. Al final de cuentas les digo que ella fue comida por los perros. Lo último, después de que ella murió, los perros se la comieron. Bueno, Elías estaba visitando territorio enemigo y mostrando el poder de Dios en un área donde Baal era adorado, aunque ineficaz en la sequía. Lo adoraban, pero no podía hacer nada. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Lo iba a recibir en su casa y le iba a dar todo lo que él necesitara para su sobrevivencia. Eso es lo que implica sustentar. Las viudas eran notables por su pobreza en el mundo antiguo. Dios le dijo a Elías que fuera a una viuda gentil, pero sin duda ella tenía mucho conocimiento de oído del Dios de los israelitas, y le llama por su nombre Jehová. Pero ella se convirtió al mismo tiempo en una creyente, pero una servidora de Dios. Probablemente parecía que tenía más sentido esperar junto a un arroyo seco. Bueno, pues no era un amanecer más prometedor cuando Dios lo saca del arroyo y lo manda a la casa de la viuda, ¿verdad? He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Cuando Jesús fue rechazado por su propio pueblo, utilizó este ejemplo de Elías y la viuda de Sarepta como una ilustración del derecho de Dios de escoger un pueblo para sí mismo. Y tengo aquí el texto en Lucas 24:26. Noten ustedes que el Señor está haciendo memoria siglos atrás de este evento, y Él está corroborándolo. Y la menciona así porque Él llegó a una sinagoga y le dijeron: pues médico, cúrate a ti mismo, si has hecho tantos milagros, pues haz aquí en la tierra de Nazaret. Y Él les dice: bueno, no hay profeta sin honra, sino en su propia casa. Y les menciona esto, como los de su casa, que eran su pueblo, que lo vieron crecer y no lo querían aceptar. Y les dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. No estaban listos ni para recibir al Señor
menos para servirle. Y Dios dice, eligió a esta mujer para mostrar su gloria de su gracia. La gloria que Dios recibe en el mundo es por su gracia. Y la gracia obró el querer como el hacer en esta mujer viuda. Y dice, ahora los versículos, entonces se fue y se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Vamos a hacer aquí una pausa.